familia hispana. Gracias por estar con nosotros, como siempre, compartiendo todo lo mejor de esta semana en WWE, aquí, en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyaman Rodríguez, sean todos bienvenidos. Mis buenos panas mayulleros, ¿cómo se los digo? Lleno de gozo. Formalmente estamos en camino hacia WrestleMania, el evento de eventos. Pero primero teníamos que atender algunos asuntos pendientes en el pasado episodio de SmackDown a solo días de WWE Fastlane, la última escala en el camino directo hacia WrestleMania. Verán, por primera vez en una década volvíamos a ver en el ring a la superestrella categoría R Edge, ganador de la Batalla Real 2021, enfrentado a Jey Uso, para muchos el primo desquiciado del campeón universal Roman Reigns. Y este combate era de mucha significancia, porque el ganador de este combate entre Jey Uso y Edge sería el hombre que haría cumplir las reglas en el evento WWE Fastlane cuando Roman Reigns se enfrentaba a Daniel Bryan por su campeonato universal. Lo tienen en la mira, Jey Uso y no lo sabe. Se prepara Edge, ahí viene, super patada y le quitaron el filo a la lanza, queda tendido Edge y lo van a rematar con ataque aéreo, peligro. Sello de fábrica también. Super plancha, le sigo Jey Uso. ¡Oh, no! Está lastimado, tiene un hombro en mal estado. Mira, está empujando el cuerpo de Edge. Ahora sí lo tiene totalmente de espaldas contra la lona, lo cubre. 1, 2, y no, la cuenta no llega a 3. Lo tenía en la penitenciaría, pero encontró el recluso la llave para escaparse de la celda. Estaba listo, a punto de caramelo para Papita Manito Stone. La verdad que es absolutamente fenomenal la forma como ejecuta esa super plancha. ¡Claro! Jey Uso parece que se detuviera en el aire. ¡Oh, qué tirón! Otra vez el daño. Se agrava en el hombro de Jey. Sí. Lanza para Uso. Llega el momento. Encima ese enganche. 1, 2 y se impone Edge. Gana de alguna manera Edge. Va a ser el alguacil especial en la lucha del domingo entre Daniel Bryan y Roman Reigns por el campeonato universal en Fastlane. Aquí ha demostrado lo que puede hacer, no solamente lo que puede hacer en WrestleMania, sino lo que puede hacer este domingo. Este hombre puede determinar realmente lo que pueda pasar en esa lucha por el campeonato universal. Él tiene en este momento combate en sus manos. Notamos cómo ambos trataron de destrozarse paulatinamente. Ahora fue bien astuto, bien técnico en su ataque Edge. Primero le castigó el hombro a Jey, luego lo remató inmediatamente con la lanza. Y de qué manera volvió a demostrar que tiene todo lo necesario para ser campeón. ¡Oh! De la nada la lanza de Roman Reigns para Edge. Bueno, a él lo han sorprendido y lo que es igual no es trampa. Ahora le tocó al campeón universal. Tú también quieres, ven aquí que también tengo para ti, muchachito. ¿Para qué esperar el domingo? ¿Tú quieres que vaya? ¿Tú quieres que vaya para allá? Hazme rendir entonces. No Ven. se va a negar a entrar Daniel Bryan. Ataca Jey Uso con tremendo lazo. Daniel Bryan cuando estaba desprevenido y lo tira para que lo ataque con lanza Roman Reigns. Es el jefe de la mesa y debe estar sentado donde le pertenece. Nadie me hace rendir. Con la ayuda de Jey Uso una vez más. Imponente Roman Reigns. Vamos a ver qué pasa. Es el único cuando defiende el campeonato universal ante quien está tendido en ese momento. Pero la cosa va a ser diferente en Fastlane. Mis buenos panas mayulleros, y quedaba claro así que sería Edge, la superestrella categoría R, quien fungiría como el hombre que haría cumplir las reglas en el evento WWE Fastlane en la lucha que por el campeonato universal sostendrían Daniel Bryan contra Roman Reigns, quien defendía su presea. Amigos, en ese combate pasó de todo. Por un momento, Edge tuvo que entrar para ser el árbitro porque el árbitro que teníamos fue golpeado con una rodilla de Daniel Bryan, supuestamente por error, y quedó noqueado. Luego entra Jey Uso con silla en mano, no solamente para atacar a Daniel Bryan, sino también atacar a Edge. Pero Daniel Bryan le da la vuelta a la tortilla y con la misma silla saca de circulación a Jey Uso. Luego quiere hacerle lo mismo al campeón universal, pero por error. Otra vez, supuestamente castiga a Edge, quien también cae noqueado. Luego el líder del movimiento del Sí,
tan encendido como estaba, fue a someter al campeón universal en su candado del sí, y el campeón universal hasta se rindió. Pero Edge no pudo verlo porque estaba completamente incapacitado. Por el contrario, cuando Edge finalmente se pone de pie, se le va encima no solamente a Daniel Bryan, sino también al campeón universal con sí en mano, y luego decide largarse de la contienda. Otra vez viene un árbitro. Finalmente se recupera el control del combate y eso le da tiempo suficiente al campeón universal de medio recuperarse para enganchar y cubrir a Daniel Bryan y de esa manera no solamente ganar la contienda, sino también retener su campeonato universal. El campeonato universal estará en disputa en WrestleMania. El jefe tribal y campeón universal Roman Reigns se enfrentará al incesante Edge. ¿Qué pasará cuando la animosidad entre estas dos superestrellas llegue a su punto de ebullición máxima en la segunda noche de WrestleMania, el domingo 11 de abril en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo? WWE presenta cosas que debes intentar. Y ahora, cosas que no debes intentar sino mirar. De nuevo, cosas para intentar. Y cosas para mirar. Tratar. Mirar. Sé inteligente, mantente seguro. Reconoce qué intentar y qué mirar. No intentes esto en la casa, la escuela o ningún otro lugar. Mis buenos panas, y después de largas semanas de espera, ha llegado a la marca roja Raw la pesadilla Rhea Ripley. Báilame ese trompo en la uña. Amigos, esta mujer es de candanga con burundanga. Esta mujer ha brutalizado a cuanta competencia se le mete en el camino. Además, que lista, llegó directamente a Raw dejando sentir su peso, porque fue directo a la cabeza de la división femenina, retando a Asuka a una lucha por el campeonato femenino de Raw en WrestleMania. Y es muy curioso que la emperatriz del mañana le dijo: yo no creo que tú estás lista para Asuka todavía, pero yo acepto. Así que será un gran regalo para el universo de WWE la segunda noche de WrestleMania el domingo 11 de abril, cuando ambas se enfrenten por el campeonato femenino de Raw, Asuka y Rhea Ripley. ¡Ay, dame ese trompo en la uña otra vez! Ay, amigos, se me borra la risa porque no puedo creer que Sheamus, después de haber batallado 24 horas antes contra Drew McIntyre en un combate súper libre por todo el WWE Thunderdome, acepta competir en Raw, repito, 24 horas después, contra el todopoderoso campeón de WWE, Bobby Lashley, en mano a mano. No, mano a mano no, porque estuvo Cedric Alexander y Shelton Benjamin metiendo la cuchara en la sopa. Pero qué guerrero Sheamus, cómo se defendió, lo hizo absolutamente todo, pero sucumbió ante el candado del dolor del campeón todopoderoso Bobby Lashley. Y después de la contienda, entonces Sheamus es atacado por Cedric Alexander y Shelton Benjamin, que para mí están molestos porque perdieron los campeonatos en pareja, pero eso es otra cosa. Y adivinen quién salió a defender a Sheamus. Drew McIntyre. ¿Pueden creerlo? Que más tarde acepta competir con Cedric Alexander y Shelton Benjamin en desventaja de 2 contra 1 con una sola condición. Si lograba vencerlos, entonces Cedric Alexander y Shelton Benjamin tendrían que estar bien lejos del ring en la lucha por el campeonato de WWE en WrestleMania. ¡Qué combate increíble, amigos! Y exactamente Drew hizo lo que dijo que iba a hacer. Los venció, y de esa manera queda claro que Cedric Alexander y Shelton Benjamin tendrán prohibida la cercanía del ring en WrestleMania cuando el todopoderoso campeón de WWE, Bobby Lashley, defienda su campeonato de WWE contra Drew McIntyre. Una contienda épica se aproxima. Oigan, y hablando de contiendas épicas, sabemos que durante meses Randy Orton ha sido atormentado con el recuerdo de The Fiend, y en el pasado evento WWE Fastlane, la víbora Randy Orton se enfrentó a una hechicera, Alexa Bliss. Lo que Alexa Bliss le ha dicho a Randy Orton es prácticamente supernatural. Sí, lo que sea que esté entrando esta noche, Orton espera finalmente dejarlo atrás. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Dame esa endemoniada toalla! ¡Vamos!
lucha se inicia. Orton contra Bliss. ¡Oh! Randy ahora está acechando a Alexa Bliss. Ella lo está sonsacando. ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Qué está tratando de hacer? ¿Matarme? ¡Qué cerca! Randy, el cielo se está cayendo. Y está tirándole el anzuelo para que Randy Orton regrese al ring. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el fin! ¡Santo cielo! Bliss llevó a Orton a la hermana Abigail. En el nombre de Dios, ¿qué acabamos de ver? No, amigos, si la noche siguiente en Raw, la víbora Randy Orton juró que iba a llamar a esta reencarnación desfigurada y horripilante de The Fiend. ¿Quieren saber lo que pasó en Raw? ¿Están seguros? Véanlo entonces. Lo va a volver a hacer. No lo hagas otra vez, Randy. No, no. Oye, el hedor de la gasolina. Y de fin, mientras tanto, ahí parado, se deja echar todo ese combustible encima. No se inmuta para nada. No lo hagas. ¡Muere gol de la nada! Alexa ingresa al ring. No. Como si nada. El garfio mandibular. El fin con el garfio mandibular en la epiglotis de Randy Orton. Lo está ahogando, lo está ahogando, lo está ahogando. Lo está No ahogando. puede protegerse Randy Orton, ya no lo va a rematar. Hermana Abigail. Por segunda noche consecutiva, infernal. Una Abigail infernal. Y mira cómo celebra ella. ¿Será? Está señalando a WrestleMania. ¿Será? Eso es lo que quiere The Fiend. ¡Qué cuadro dantesco! Hace pocos instantes, luego de la llamada movida del garfio mandibular, la hermana Abigail para Randy Orton en juego.
El mensaje es claro, es directo. The Fiend quiere a Randy Orton en WrestleMania. Es difícil pensar que Randy no acepta esta lucha, pero espero que no acepte la lucha, Carlos. Sí. Una lucha más se añade al domingo 11 de abril en WrestleMania. Randy Orton contra The Fiend. Yo deseando que no sucediera. Esto puede ser peligrosísimo para Orton, Carlos. Puede terminar como terminó The Fiend. O peor. Por lo menos Orton aspira que sea el final definitivo de esa enorme, insufrible pesadilla, familia. Gracias. Pero si es el final para él. Mi nombre es Randy Orton. El máximo depredador de WWE está de cacería. Cuando miras esos fríos ojos, ves la intención maligna. No hay nada más peligroso que las 3 letras más letales en el entretenimiento deportivo. R. ¡Para nada! K. O. ¡La víbora ataca! Mis buenos panas, y camino al evento de eventos WrestleMania, queremos felicitar a un nuevo inducido al Salón de la Fama de WWE Clase 2021, Eric Bischoff. ¡Felicidades! No lo olviden, WrestleMania, 2 noches repletas de acción, el 10 y 11 de abril, por Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Mis panas, y WrestleMania tendrá como anfitriones a 2 superestrellas con grandes raíces en el área de la bahía. Hulk Hogan, el Hulkster, y Titus O'Neil. Y estos son solo algunos de los combates que veremos en WrestleMania. El campeonato femenino de SmackDown estará en disputa cuando la jefa Sasha Banks ponga su título de por medio enfrentándose a la superlativa de WWE, Bianca Belair. El estelar de Hollywood, el Miz, retó al ganador del premio Grammy como artista musical, Bad Bunny, y el conejo malo aceptó. Bad Bunny estará haciendo su debut dentro del ring en la vitrina de los inmortales WrestleMania. ¿Estará Bad Bunny listo para batallar en el espectáculo de espectáculos? ¿O saldrá exitoso el Miz para acabarle rápidamente la carrera de conejo malo en WWE y salga dando brinquitos? Los recién coronados campeones en pareja de Raw de New Day pondrán sus títulos de por medio en un combate contra AJ Styles y Omos. Mientras sabemos que Kofi Kingston y Xavier Woods han probado que saben trabajar en equipo, no sabemos lo que puedan hacer unidos el fenomenal y su colosal amigo. Shane McMahon continúa burlándose de Braun Strowman. No olvidemos que ellos estuvieron pautados para enfrentarse en Fastlane, pero Shane sufrió una lesión en la rodilla justo antes del combate, al menos eso fue lo que Shane dijo. Luego vimos cómo milagrosamente la rodilla se curó al día siguiente en Raw cuando Shane tuvo que salir corriendo para librarse del ataque del monstruo. Después de eso, Shane aceptó el combate contra Braun Strowman en WrestleMania con cualquier estipulación. Quizás esta no haya sido la mejor decisión por parte de Shane, porque después de toda la humillación que ha sufrido, el monstruo quiere ponerle las manos encima a Shane. ¡Santa Mayuya! Mis buenos panas, no lo olviden, WrestleMania, la vitrina de los inmortales, 2 noches repletas de acción, 10 y 11 de abril, y podrán verlo todo, absolutamente todo, las 2 noches en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Mis buenos panas, gracias por habernos acompañado en este episodio de WWE en Español, y los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana y sigamos como siempre reviviendo todo lo mejor que pasa en WWE, ahora camino a WrestleMania. Yo soy Marcelo Mayamán Rodríguez. ¡Cabalga!